bendiga, bienvenido al canal Queen of God. Mi nombre es Carlos Lizama. Quiero darte la bienvenida a este nuevo video que vamos a compartir contigo. Y para eso vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana Priscila. Pero antes quiero presentar el tema del día de hoy. El tema que vamos a presentar hoy es un tema muy interesante y se llama No caigas en las mentiras del enemigo. Iniciar este tema, ¿verdad? Vamos a hablar sobre las mentiras que el enemigo nos quiere hacer creer. El enemigo de plano nos quiere mentir, nos quiere hacer creer que sus mentiras, las cosas que nos dice son una realidad y que no podemos hacer nada para cambiar lo que estamos viviendo posiblemente. Y hoy queremos hablarles sobre 4 mentiras que el enemigo nos está haciendo creer, pero no son verdad, porque esas mentiras el Señor las venció en la cruz del Calvario. Y la primera mentira que el enemigo nos quiere hacer creer es: no puedes resistir a tus deseos de la carne. ¿Cuántas veces de nosotros hemos querido renunciar a ver la televisión hasta tarde, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido dejar del Facebook por algún momento y el enemigo está, no, porque esto está interesante, velo. Pero hoy les quiero hablar acerca de que sí se puede vencer los deseos de la carne. Y este ejemplo lo vamos a remontar en en Mateo 4 del 2 al 4. Y este dice así, verá: durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús les dijo: no, las escrituras dicen, la gente no solo vive de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Acá, ¿verdad? El diablo le tentó a Jesús cuando tenía hambre. Él le dijo: convierte estas rocas en pan. El enemigo es astuto, él sabe cómo y cuándo va a tener la oportunidad de tentarnos, sabe en qué momento somos más vulnerables para caer. Sin embargo, vemos acá en el ejemplo de Jesús que nos muestra que podemos vencer la tentación cuando tenemos la mirada puesta en Él, como Jesús tenía su mirada puesta en el Padre y tenía su enfoque en el Padre, en lo que debía de hacer y obviamente en lo que la palabra de Dios decía. Y aquí cae, ¿verdad?, que es de suma importancia que nosotros conozcamos también la palabra. En el versículo 4 le dice claramente: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy en día, ¿verdad?, sabemos que toda la palabra que sale de la boca de Dios está escrita, está en nuestras manos, que es nuestra Biblia, y a través de él es donde el Señor transmite su mensaje para nosotros. Así que en este ejemplo Jesús nos muestra que sí podemos resistir a nuestros deseos, pero también nos dice que tenemos que conocer su palabra. Amén, amén, así es, ¿verdad? Sí podemos vencer esos deseos si estamos cimentados en nuestro Señor Jesucristo y si utilizamos la palabra como nuestra mejor herramienta, ¿verdad? Otra y el segundo punto, la segunda mentira, ¿verdad?, que el enemigo quiere hacer que nosotros creamos es que el pecado no tiene consecuencias. Eso también lo podemos ver ejemplificando esa parte de la Biblia, de las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, del capítulo 4, versículos del 5 al 7, donde dice la palabra del Señor: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo, sobre la parte más alta del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es interesante cómo el enemigo utiliza la palabra porque la conoce y la conoce a lo mejor hasta mejor que nosotros mismos, y utiliza lo que ahí está escrito, lo tergiversa. Recordemos que el enemigo es el padre de la mentira, es el engañador, como se le conoce. En una de las cartas de las cartas del apóstol Pedro, así le llama, ¿no? Cuando lo define como el engañador. Y él lo que busca es engañarnos, romper y tergiversar lo que la palabra quiere decir. Precisamente es lo que quiso hacer con nuestro Señor Jesucristo. Y eso quiere hacer con nosotros mismos respecto a esto. Nos quiere de alguna manera engañar para que nosotros pensamos
creamos que el pecado que nosotros estamos viviendo, cometiendo, no va a tener consecuencias. Pero hay algo que es muy interesante, ¿no? Hay cosas que nos hacen feliz al momento, que aparentemente satisfacen nuestros deseos, satisfacen, ¿verdad? Todas aquellas cosas que nosotros anhelamos, queremos, sentimos. Muchas veces esto lo asociamos, y hoy en día particularmente lo asociamos con el éxito, lo asociamos con qué tantos seguidores tenemos en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, en todas estas redes sociales. Y muchas veces pensamos que, bueno, estamos haciendo lo correcto. Y a veces sí, puede ser que sí, pero muchas veces nos cegamos y entonces empezamos a volver ídolos, incluso de las mismas redes sociales y de las mismas situaciones que ocurren a través de ella, o incluso de nosotros mismos, ¿no? Antepongo lo que yo quiero, lo que yo anhelo, mi éxito o qué tantos seguidores pueda tener, y dejo a un lado lo que Dios y lo que la palabra dice respecto a esto. Lo más interesante de lo que nuestro Señor Jesucristo le contesta al diablo, ¿verdad? Y, y le dice en el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y qué maravilla de respuesta, ¿no? Nosotros tenemos que responder de esa misma manera, con esa misma autoridad, con esa misma forma tajante de decirle al enemigo, por supuesto que sé que mis pecados o que lo que yo estoy haciendo va a tener consecuencias, porque la palabra es clara y nos lleva hacia entender, hacia comprender que la paga del pecado, dice su palabra, que es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Entonces, tengamos en cuenta esto. Súper interesante que es ejercer lo que Dios nos dice que somos sus hijos y como sus hijos tenemos cierta autoridad para rechazar la tentación del enemigo. Cuando el enemigo viene, tú tienes que decirle, escrito está, así tal cual, porque como decía el hermano Carlos, muchas veces ponemos nuestra mirada en cuántos seguidores tengo, cuánto dinero tengo. Y la tercera mentira de la cual vamos a hablar son solo las cosas materiales traen felicidad. Hoy en día todo lo materializamos, todo está con base a cuánto dinero tengo, cuán exitoso soy, cuando realmente no es por ahí lo que dice la palabra. La palabra nos dice que siempre tenemos que verle por las cosas del reino. Y vamos a ver en Mateo 4, del 8 al 10, que el enemigo siguió tentando a Jesús y le dice, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Como vemos, ¿verdad? El diablo quería que Jesús lo adorara. El diablo lo único que tiene, ¿verdad? Es egoísmo y quiere hacernos a nosotros, como bien decía el hermano Carlos, que nosotros tengamos ídolos en nuestra vida. Ese ídolo puede ser el dinero, pueden ser inclusive cantantes, pueden ser inclusive otras cosas que nos desenfoquen de Jesús. Y quiere que pienses que las cosas materiales en más que en las cosas del Padre. Y esto, ¿verdad? Es una mentira porque podemos ver que muchas personas están rodeadas de riquezas y son realmente infelices. Y vemos, ¿verdad? Como un ejemplo muy grande fue el de Robin Williams, que se suicidó, ¿verdad? Teniendo absolutamente todo. Pero recordemos, ¿verdad? Que como cristianos nuestra felicidad está en Jesús y no en el mundo. A esta persona le faltaba en el centro de su corazón a Jesús y por eso tomó esa medida, porque no se sentía vacío. Y cuando sientes ese vacío, ¿verdad? Es porque te falta el Señor Jesucristo en tu corazón. Si no tenemos a Dios como una prioridad, ¿verdad? No vamos a ser nunca felices, por más que tengamos las cosas.
de todas las cosas de este mundo, como bien decía el diablo, ¿no? Te voy a dar todo esto, le decía, te voy a dar todos los reinos del mundo. Y tú como humano piensas, wow, todos los reinos del mundo, pero realmente nuestra riqueza está en el Señor, porque sabemos que Él está preparando esa ciudad maravillosa donde nosotros vamos a ser ciudadanos y vamos a alabarle y glorificar su nombre. Y acá no quiero que se malinterprete, ¿verdad? Los bienes materiales no están peleados definitivamente con la vida cristiana. Sin embargo, pasan a un segundo plano, a un segundo lugar, y las buscamos, ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios. Si Él en su voluntad nos quiere dar las cosas que nosotros anhelamos, va a ser en su tiempo y en su momento. Cuando tú estés preparado, cuando el Señor diga, aunque le dé millones de pesos o le dé un carro de lujo, siempre va a estar su corazón y su mirada puesta en mí. Y es siempre, ¿verdad?, que anhelemos buscar la presencia del Señor antes de cualquier cosa, no hacernos ídolos. Así es, Pris, definitivamente. Yo creo que el afanarse muchas veces hace que nosotros perdamos de vista lo que es realmente importante, ¿no? En el mismo libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso es muy claro. Y todo lo demás va a ser añadido. El Señor va a saciar, va a satisfacer las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Él es suficiente para nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Él es más que suficiente para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que entender, que tenemos que atesorar en nuestro corazón y buscar las cosas de arriba. Y todo lo demás va a ser por añadidura. Y si al Señor le place bendecirnos, gloria al Señor. Y si al Señor no le place bendecirnos de la forma que a veces anhelamos, como bien dijiste, ¿no? En cuanto a tener cuestiones, posesiones materiales o cosas, pues el Señor sabe y conoce las razones. Pero bien dijiste, vamos a disfrutar el tiempo postrero, ¿no? Eso es lo que vamos a disfrutar y hacia ahí tenemos que apuntar, ¿no? Hacia ahí tenemos que apuntar. Pues yo quiero concluir un poquito con lo que dice igual el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 11. Después de estas tentaciones, vemos algo muy claro, ¿no? El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero, ¿cómo lo hizo nuestro Señor Jesús? Ese es el punto que nosotros tenemos que entender, que tenemos que atesorar. Tú que me escuchas, ¿verdad, joven? Tú que me escuchas, hermano, hermana, amigo, nosotros podemos vencer a través de la palabra. Esa es la forma en que nosotros podemos vencer. Yo hace poquito recordaba y he estado viendo lo de las EBDBs, que ahorita está en todos lados con nuestros hermanos en la misma iglesia, ¿verdad? Y vemos cómo a los niños les hacen aprenderse los textos, ¿no? Y lo veo con mis hijos y es algo maravilloso porque precisamente el hecho o la idea de aprenderse esto no únicamente es para que lo sepan de memoria y de repente lo puedan decir, sino es para que en su momento, cuando lleguen aquellas acechanzas, aquellas mentiras que el diablo quiera poner, nosotros podamos defender, ser valientes, defender nuestra postura, tener esa convicción y poder defender nuestra fe y poder vivir de acuerdo a lo que la palabra tiene para cada uno de nosotros. Entonces, debemos de permanecer firmes en esta palabra, en la palabra de Dios. Debemos de permanecer firmes en esas convicciones. Y dice la palabra que el diablo va a huir, el diablo se va a alejar, así como dejó, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque va a entender que nosotros estamos bien protegidos con la palabra del Señor. Entonces, debemos de tratar de identificar cuándo es una mentira del enemigo y cuándo y cómo nosotros podemos utilizar. En todo momento debemos utilizar la palabra. ¿Qué me dice la Biblia respecto a esto que estoy pensando? ¿Qué me dice la Biblia respecto a esto que estoy haciendo? ¿Qué me dice la Biblia respecto a aquella situación que quiero hacer? Porque también muchos de nuestros proyectos, de nuestras ideas, de los anhelos que tenemos, pues primero es, ¿qué nos dice la palabra?
y buscar siempre la dirección de Dios en lo que nosotros anhelamos. Pero si nosotros hemos caído muchas veces en estas mentiras, si de repente nos ha golpeado el enemigo, ¿verdad? Porque eso es lo que busca, golpearnos y afectar nuestra manera de pensar, que nos alejemos de la iglesia, que nos alejemos de nuestros hermanos, que nos alejemos de lo que la palabra nos dice, pues aún estamos a tiempo, y este es el momento de poder primero buscar a Dios, primero pedirle perdón y decirle, Señor, perdóname, porque a lo mejor yo he creído las mentiras, yo he creído que a lo mejor tú no existes porque no te puedo ver, tú no estás pendiente de mis necesidades porque a lo mejor no has contestado alguna oración, y a lo mejor yo he clamado y te he pedido durante mucho tiempo, pero el Señor sabe qué es lo que nos conviene a cada uno de nosotros, y Él a su tiempo va a obrar de la manera que Él tiene establecido dentro de su maravillosa soberanía, y entender que Dios no cambia. Él es Dios y va a seguir siendo Dios en todo momento. Acerquémonos confiadamente, dice su palabra, confiadamente al trono de la gracia, pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole perdón porque a lo mejor hemos pecado, porque nos hemos apartado, porque a lo mejor hemos luchado con nuestras propias fuerzas, y Él va a perdonarnos, Él va a limpiar nuestro pecado, Él va a restaurar esa relación que nosotros tenemos para con Él, porque Él sabemos que mandó, ¿verdad?, a su Hijo Jesucristo precisamente ¿para qué? Para que Él pueda perdonar esos pecados. Y es a través de Él, únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, que podemos ser perdonados, que podemos ser justificados y que podemos ser restaurados en nuestra relación con el Señor. Cultivemos esa relación con nuestro Dios para que por medio de su palabra nos ayude a vencer todas las acechanzas y las mentiras que el enemigo quiere tratar de meter en nuestra mente y en nuestro corazón. Súper claro. Igual algo que tenemos que entender es que nunca tenemos que bajar la guardia, porque a veces eso nos pasa cuando vemos todo tranquilo y todo está fluyendo y de pronto, ¡pum!, una mentira del enemigo te viene en la mente y dices, ay, ¿qué pasó? Ay, y no, nosotros siempre tenemos que estar viviendo conforme a la palabra, preguntarle a Dios, aún en la más mínima decisión que tenemos que tomar, para que nosotros siempre estemos poniendo nuestra confianza en el Señor en todo lo que hagamos. Nunca bajar la guardia, creo que ese es el secreto, siempre estar al pie del cañón. Somos como escucha mi mamá una canción, somos soldados del Señor y siempre tenemos que estar en guardia, siempre tenemos que estar preparados. Y la mejor manera es leyendo la palabra, orando y estando, ¿verdad? Como dijo el hermano Carlos, en una relación íntima con Dios. ¿Verdad? Tema, espero que haya sido de bendición para su vida, así como lo ha sido para la nuestra. Si te gustó, ¿verdad? Suscríbete al canal, compártelo con tus amigos para que el Señor se siga moviendo de una manera magnífica y en la vida de ustedes y en la vida de nosotros también, porque todos los temas que tenemos aquí, ¿verdad?, son de bendición para ustedes y son de edificación para nosotros también. Gracias les doy por ver este video y nos vemos en la próxima.